Vamos a leer Santiago entonces capítulo 3. Santiago capítulo 3, verso 13. Y dice así, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio? Pregunta Santiago. Y entendido entre ustedes, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una vez más, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, la sabiduría para el cristiano es un aspecto extremadamente importante. Si usted es cristiano, si nosotros somos cristianos, la sabiduría es extremadamente importante. La Biblia nos llama a pedirle sabiduría a Dios en todas las cosas. Es importante, escucha esto, tener conocimiento, tener inteligencia, pero hay que tener sabiduría para utilizar ese conocimiento correctamente. No solo es importante tener el conocimiento de algo, sino tenemos que tener la sabiduría para usar ese conocimiento correctamente. Y eso es importante en la vida del cristiano. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, que son inteligentes, pero les falta sabiduría, ¿no? Hay personas que son tan inteligentes, que tienen tanto conocimiento, que pueden construir una computadora, programarla, saber exactamente todo lo que tienen, pero no pueden administrar sus propias vidas. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Entonces, no solo es suficiente saber algo, tenemos que pedirle sabiduría al Señor, cómo aplicar lo que sabemos correctamente a nuestras vidas. Eso es importantísimo. Proverbios capítulo 4, verso 7 dice lo siguiente. Proverbios 4:7. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia, dice. Yo quiero que vaya conmigo a Primera Reyes. Quiero que veamos ahí lo que sucede y cómo el Señor otorga sabiduría a Salomón, si se recuerdan. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5. Comencemos ahí, si tiene su Biblia. Verso 5, Primera Reyes, capítulo 3. Dice... Y en Gabaón, dice, el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo, pide lo que quieras, que yo te dé. Ahora, no sé si usted, pero cuando yo leo esto, digo, wow, imagínese que Dios le diga a usted, pide lo que quieras. ¿Qué pediríamos nosotros? No, o sea... Tal vez egoístamente pedimos algo que obvio nos conveniría a nosotros, o que cambia nuestra vida, o hace algo diferente que estamos pasando, lo que sea. Pero imagínense que Dios le haga esa pregunta. Pide lo que quieras y yo te daré. Mire el verso 6 ahora, sigamos leyendo. 1 Reyes 3:6. Entonces Salomón le respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo, obvio refiriéndose a él mismo, Salomón, que se siente en su trono como sucede hoy. Versos 7 y 8 dice, ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque yo soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Verso 8. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso, que no se puede numerar ni contar por su multitud. O sea, él por lo menos tiene ese entendimiento de que esto está difícil. Esto no es fácil. En otras palabras, él está diciendo también, si usted lee la primera parte, dice, ya tengo todo. ¿No? Ya soy el rey. Ya tengo posesiones, ya tengo honor, tengo rango, tengo autoridad. Todo lo que alguien pueda querer, ya lo tengo, Señor. Mire el verso 9. Y sigue diciendo él. Da pues a tu siervo, ¿qué dice? Un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Verso 10. Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto.
Y Dios le dijo, verso 11, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia, otra traducción dice sabiduría, para administrar justicia. Verso 12, he hecho pues conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Verso 13. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en tus días, en todos tus días. Y si andas, verso 14, en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces, ¿qué dice? Prolongaré tus días. Ahora, es tremendo esto. ¿Qué estamos leyendo aquí? Bueno, estamos leyendo que Dios viene a Salomón y le hace la pregunta que todos quisiéramos que Dios nos hiciera, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Y Salomón, obvio, fue sabio en esa decisión y pide sabiduría. Pero sabiduría de Dios. Y Dios maravillosamente, poderosamente, ¿qué hace? Le concede esto, le da esa sabiduría. Ahora, si va al capítulo 4, ahí mismo de Primera de Reyes, quiero leerle otra porción pequeña en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29 en adelante. Verso 29 dice, Dios dio a Salomón sabiduría. O sea, vemos que lo que Salomón pidió, Dios le dice, pídeme lo que quieras. Salomón pide eso, dice, Dios se lo dio. Gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está en la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente, dice, y toda la sabiduría de Egipto, verso 31, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán, el Ezraíta, dice, Emán, Calcol y Darda, dice, hijos de Mahol, dice, y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. Verso 32, también pronunció 3,000 proverbios, y sus cantares o cantos fueron 1,005. Verso 33. Diserto, dice, sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared, dice. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Y venían, verso 34, de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Tremendo lo que Dios hizo, ¿no? Dios le dice, pídeme, Él le pide lo correcto, Dios se lo da, y por ende el resultado es que de todos lados venían a escuchar a Salomón. Capítulo 5 de Primera de Reyes, verso 12 dice, y el Señor dio sabiduría a Salomón, tal como le había prometido, y hubo, que dice, paz entre Hiram y Salomón, y los dos hicieron un pacto. Vemos en Daniel, si usted se recuerda en Daniel, yo ahora quiero que vaya viendo lo que vamos haciendo. Daniel en el capítulo 1, verso 17, y los amigos de Daniel, Dios también a ellos les da sabiduría. Dice Daniel 1, 17. A esos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia, dice, en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. O sea, Dios les da sabiduría a Daniel y a estos amigos. Daniel 5:14 dice, he oído de ti. Este es el rey malo, refiriéndose a Daniel. He oído de ti que el espíritu de los dioses, así como se refiere a él, está en ti, y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. O sea, era evidente la sabiduría de Dios en Daniel, porque Dios se la había dado. Era evidente la sabiduría de Salomón, porque Dios se la había dado. Si usted ve en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 1, Pablo ora por sabiduría para los creyentes. Dice, Señor, dale sabiduría. Entonces, la Biblia nos llama a pedirle sabiduría a Dios. Nosotros no sabemos todo ya.
Nosotros no tenemos todo ya exactamente como deberíamos tenerlo. Señor, ayúdame en esto, dame sabiduría, que pueda yo confiar en ti. Señor, haz como tú desees, dame la sabiduría necesaria para vivir mi vida. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Una de las cosas que tenemos que entender es que como creyentes nosotros somos llamados a ser sabios como la serpiente, pero somos también inofensivos como una paloma, dice la Biblia, ¿no? Tenemos que entender que eso viene de Dios. Ahora, también hay gente que afirma creer tener sabiduría, y por eso es que Santiago presenta esta pregunta. Regresemos a Santiago capítulo 3, verso 13. Él hace la pregunta, mire lo que hace la pregunta Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Esa es la pregunta que él hace. Que lo demuestre, y si terminamos el verso, ahorita lo leemos todo, con su conducta, con su buen comportamiento. La sabiduría, desde el punto de vista de Santiago, se manifiesta en la forma que alguien vive, que alguien conduce su vida, que alguien responde a lo que le está pasando. Y eso es importantísimo. No se separan las dos cosas. No puedo yo ser sabio y mi vida no dar fruto de que la sabiduría de Dios está conmigo. Santiago está diciendo, como nos ha estado diciendo en el capítulo 1, en el capítulo 2, si dices que eres cristiano, vas a pasar pruebas y tienes que entender que tienes que reflejar, tu vida tiene que reflejarse en tus acciones. Y entonces Santiago no se mueve de ahí. Ahora está diciendo, si dices que eres sabio, si dices que tienes la sabiduría de Dios, se va a mostrar también en tus acciones. La forma en que alguien vive dice mucho de quién son. La forma en que alguien responde a ciertas circunstancias dice mucho de lo que hay en ellos. Entonces, Santiago hace la pregunta e incluso él da la respuesta ahí mismo en el verso 13. Si alguien dice, un cristiano, que tiene sabiduría, se va a manifestar en cómo vivimos, cómo caminamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros demostramos que poseemos la sabiduría de Dios? ¿Cómo? Mire, la capacidad ¿cómo puedo decir esto? La capacidad que Dios nos ha salvado, ¿okay? La capacidad que Dios nos ha perdonado, nos ha salvado, se encuentra se refleja, en nosotros mismos, en cómo vivimos, en cómo entendemos quién soy en Cristo Jesús, en cómo vemos las cosas del mundo, la diferencia entre mi vida cristiana y el mundo. No puedo ser, si digo que soy de la luz, no puedo andar en las tinieblas. Eso tengo que entenderlo. Y cada una de esas cosas va a ser reflejada en la manera que yo vivo. Mis prácticas son reflejo de quién verdaderamente soy. Ahora, esto es en público y en privado. En público y en privado. ¿Okay? Entonces, por eso Santiago dijo en el capítulo 1, no se engañen a ustedes mismos. Porque eso es lo que sucede. Cristianos se engañan a sí mismos, pensando que pueden ser de una manera aquí y de otra manera aquí. Y la realidad es que eventualmente Dios nos va a traer a la justicia, a juicio de esas cosas. Entonces, la pregunta de la noche es esta: ¿cómo demostramos que tenemos la sabiduría de Dios? Mira el verso 13. Ahí está la respuesta. El verso 13 dice, primero, la primera parte, ahí en el verso 13, dice, buena, ¿qué dice? Conducta, buena conducta. Eso es lo primero. Se puede traducir, mostramos que tenemos sabiduría de Dios con el estilo de vida que vivimos. El estilo de vida que vivimos muestra si tenemos la sabiduría de Dios. Las actividades que hacemos, cómo respondemos, esas cosas muestran que la sabiduría de Dios está con nosotros, o tenemos sabiduría de Dios. Ahora, si nuestra vida no refleja, las buenas obras, las buenas acciones, que es lo que vamos a hablar, sabemos que no hay sabiduría de Dios en nosotros. Mira la segunda parte del verso 13. ¿Qué dice? Sus obras. Mira lo que dice. Buena conducta, ¿qué dice? Sus obras. O sea,
en general, Él nos dice, tienes que tener buena conducta. Y ahora se va al detalle. ¿En qué? En las obras que hacemos. Todo lo que hacemos viene de la buena conducta. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría de Dios. Entonces, nos llama a obras, nos llama a hechos que reflejan la sabiduría de Dios. Y si nuestras obras, en vez de ser obras donde agradan a Dios, son obras que no agradan a Dios, la evidencia es que tú no tienes la sabiduría de Dios. Entonces, no puede haber un cristiano decir que están detrás de la sabiduría de Dios o quieren tener sabiduría de parte de Dios o un entendimiento general de las cosas de Dios si su vida no refleja buena conducta, buenos hechos. Es triste porque muchos dicen, sí, o sea, ese es mi meta, Señor, dame sabiduría. Pero el decir que queremos algo no quiere decir que lo tenemos ya. Entonces, el pedirle a Dios algo empieza a manifestarse cuando nosotros empezamos a caminar en fe en las cosas que estamos pidiéndole a Dios. La evidencia de la sabiduría de Dios en nuestra vida es que tenemos buenas obras, buena conducta. Y la tercera parte de Santiago 3:13, mire lo que dice. Dice, muestre por su buena conducta sus obras ¿en qué? ¿De qué manera? En sabia mansedumbre. Alguien que tiene el temor de Dios no es alguien arrogante. No es alguien arrogante. No puede ser alguien arrogante. Eso va en contra de tener sabiduría de Dios. Alguien que tiene la sabiduría de Dios tiene gentileza, tiene mansedumbre. No sé si usted ha notado alguna vez a personas que creen que tienen sabiduría, pero son arrogantes, porque creen que tienen todas las respuestas para todos, que que ya lo saben todo, y en ellos no es esa evidencia. La evidencia de que son arrogantes es que no tienen la sabiduría de Dios, sino tienen algún tipo de sabiduría, pero no es la sabiduría de Dios. Entonces, Santiago nos dice, lo que tenemos que querer y desear es la sabiduría de Dios. Mire, vaya al verso 14. No vamos a hablar del verso 14 hoy, pero quiero que hagamos referencia a que usted vea la diferencia del verso 13, que es lo que deseamos y queremos tener. Debemos demostrar buena conducta, buenas obras y mansedumbre. Ahora mire el verso 14, eso es lo opuesto. Santiago 3:14, pero si tienen celos amargos, dice, y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. O sea, no puede haber estas cosas, ambición, celos, amarguras, arrogancia. No, esto no puede existir en una persona que dice ser cristiana. Yo sé que Santiago pone es bien blanco y negro y dice, aquí está la línea, si cruzas para acá no eres esto. Así es, entonces una y otra vez. Y creo que si Santiago estuviera predicando hoy en estos días, pensaría de nuestros mensajes tal vez algo como que son muy suaves, que son muy amables hacia las personas. Tiene que ser más directo a las personas. Estoy seguro es lo que pensaría. O sea, claro en su error. Si eres esto, si dices ser esto, esta es la evidencia de todo esto, desde que eres un cristiano. Y lo opuesto dice, obvio, que tu corazón no le pertenece al Señor, ¿no? Y eso es triste, ¿no? Porque tristemente sabemos que en la iglesia, no estamos hablando del mundo, porque el mundo sabemos que necesitan a Cristo dentro de la iglesia. Santiago dijo, hay muchos que se están engañando, ¿okay? Que piensan que son cristianos. Sus acciones no muestran esos frutos de que son cristianos. Pero Santiago nos dice, tienes que entender que así se ve la vida cristiana. Y en este aspecto de sabiduría de Dios, que viene de Dios, tiene también una lista que dice, hay buena conducta, hay buenas obras y hay mansedumbre. No puede haber arrogancia en alguien que dice que es un cristiano y está detrás de la sabiduría de Dios. Entonces, Dios nos ayude, ¿no? Una vez más, esto es la prueba de fe. Prueba de fe. Y esto lo venimos viendo del capítulo 1. Y está ligada, obvio, al comportamiento. La prueba de fe es
cómo vivimos, cómo nos comportamos como cristianos. Está ligado a nuestra conducta, ¿no? A nuestra actitud. Imagínese usted siendo un cristiano, no puede tener una actitud de ogro. No se puede tener una actitud así. Todo el tiempo, ¿eso qué refleja? Que hay un problema. Que hay un problema en el corazón de alguien, ¿no? Yo quiero que vayamos de regreso al Antiguo Testamento. Vamos a leer una porción extensa de Job. Vaya al capítulo de Job, capítulo 28. Vamos a leer del verso 12 hasta el 28. Capítulo 28 de Job, verso 12 hasta el 28. Lo vamos a leer detenidamente, pero quiero que vea cómo Dios imparte o dónde está esta sabiduría que necesitamos. La sabiduría que usted y yo necesitamos es la sabiduría de Dios, ninguna otra. Comienza el verso 12, dice así: pero la sabiduría, ¿dónde se hallará? Pregunta, es básicamente lo que está preguntando Santiago en el capítulo 3, en el verso 13. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce, verso 13, el hombre su valor, ni se encuentra en la tierra de los vivientes. Voy a hacer una pausa ahí. Mira lo que está diciendo. La sabiduría, dice, no se encuentra en la tierra de los vivientes. O sea, en nuestro mundo no está la sabiduría de Dios. Y eso es muy importante entenderlo, porque ahí es exactamente donde el mundo busca la sabiduría. El mundo busca soluciones que vienen del mundo. Y Dios está diciendo, la sabiduría que tú necesitas no la vas a encontrar en el mundo. Verso 14, el abismo dice, no está en mí. Y el mar dice, no está conmigo. No se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. No puede evaluarse con oro de Ofir, dice, ni con onice precioso, ni con zafiro. Verso 17. No la pueden igualar ni el oro, ni el vidrio, ni se puede cambiar por artículos de oro puro. Refiriéndose, obvio, a la sabiduría. Verso 18. Coral y cristal ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría, dice, es mejor que las perlas. Verso 19. El topacio de Etiopía, dice, no pueden igualarla. Ni con oro puro se puede evaluar. ¿De dónde, pues, viene la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Verso 21. Está escondida de los ojos de todos los vivientes, dice, y oculta a todas las aves del cielo. El Abadón y la muerte dicen, con nuestros oídos hemos oído su fama, dice. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Verso 24. Porque Él completa los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Cuando Él dio peso al viento y determinó las aguas por medida, cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo, dice, entonces Él la vio, refiriéndose a la sabiduría, y la declaró, la estableció y también la escudriñó. Y aquí está el verso 28. Y dijo al hombre, el temor del Señor es sabiduría. Y apártense del mal, y apartarse del mal, dice, inteligencia. Dos cosas. El temor de Dios nos da allí adquirimos la sabiduría de Dios. Y el apartarnos del mal, de la iniquidad, inteligencia. Eso es lo que Dios nos dice. Cristianos, la sabiduría comienza y la adquieres con el temor de Dios. Y la inteligencia viene cuando te apartas del mal. O sea, lo opuesto a eso es las tonterías que cometemos nos llevan al pecado. ¿No? Nos llevan al pecado. En vez de apartarnos del pecado, nos acercamos al pecado. ¿Por qué? Porque no hay inteligencia, no hay sabiduría, no hay temor de Dios. Entonces, regresando a Santiago, Santiago nos está preparando y nos dice, allí, en el temor de Dios, encuentras esta sabiduría que da fruto a las acciones de tu vida. Buen comportamiento, buenas obras, ¿y qué más? Mansedumbre, gentileza. Esas son las cosas que se van a reflejar, pero vienen ¿de dónde? Del temor de Dios.
del temor de Dios. ¿Se puede usted imaginar si, olvídese no del mundo, si la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, tuviera el temor de Dios correcto? Que la iglesia estuviera en, como dicen en inglés, ¿no? En awe, en shock de Dios todo el tiempo, que entendemos quién Él es, entendemos quién nosotros somos, lo que Él ha hecho, lo que su palabra significa. Estas cosas nos mantienen a nosotros llenos del temor de Dios en una buena manera, que es lo que necesitamos. Señor, danos de tu temor, que temblemos por tu santidad, por quien tú eres. Y creo que eso, aún ese vocabulario, la gente no quiere ni oír ya. Santidad, no exagere, nadie es santo. ¿Sí me entiendes? Esa palabra, esa manera de comunicar, la gente no quiere ni oírla ya, porque es tanta la influencia del mundo que 1 hora y media, 2 horas, una vez a la semana, no es suficiente para la. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que están invirtiendo en su relación con Dios. Un momento de 1 hora, 2 horas, y si son valientes como los que están acá, otra hora póngale de estar en el Señor. O sea, 3, 4 horas a la semana, comparado al resto de las horas que hay en una semana, no, es un desnivel tremendo. Entonces, el temor de Dios nos lleva a ponerlo a Él primero, ¿no? El resto de nuestros días, el resto de nuestras horas, nuestro tiempo es tan valioso en Cristo, en el Señor, y Dios empieza a hacer la obra en cada uno de nosotros. Así que la verdadera sabiduría está en el temor a Dios, ¿sí? Con reverencia. Tenemos que tener el temor al Señor con reverencia, respetar a Dios, amar a Dios, amar las cosas de Dios, y por último dice, apartarse de la iniquidad, porque de ahí recibimos la inteligencia que necesitamos. Entonces, Santiago otra vez está recordándonos, si dices ser cristiano, estas verdades, esto será verdad en tu vida. Y no va a parar, va a seguir diciéndonos de eso en el resto de los capítulos que nos falta de Santiago capítulo 3. Así que este mensaje es un recordatorio para usted y para mí. Debemos de orar por sabiduría. Debemos de entender de dónde viene esa sabiduría. Es el temor de Dios. El temor de Dios sano nos lleva a su palabra, a conocerlo a Él más. ¿Para qué? Para que nuestras acciones reflejen que de verdad estamos detrás de la sabiduría que Dios pide que nosotros tengamos.